Yo les voy a dar bastante información, pero es un poquito, lo más importante de esta charla, lo que vamos a hablar acá es los síndromes articulares, un poquito cómo enfocarlos desde el punto de vista de ver causas infecciosas. Y en lo que más quiero que se centren es en el punto 2, que es la artritis séptica, por ahí un poquito de la 3 y la 4, y el resto es más que nada para conocimiento general. Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos de síndromes articulares, nosotros vamos a dividir en, según el tipo de, según el número de articulaciones, en monoartritis y oligopoliartritis, y según el tiempo de afectación, si son agudas, menos de 2 semanas, o crónicas, más de 6 semanas. De acuerdo, a veces las subagudas las incluimos un poco en las que van teniendo cronicidad. Porque cuando nosotros enfocamos monoartritis aguda, es bien importante tener en cuenta que las principales causas de monoartritis aguda son tanto la artritis infecciosa como la artritis por cristales. De lejos son las dos causas más frecuentes de monoartritis aguda. Entonces, si nosotros nos enfrentamos a un paciente que tiene una sola articulación afectada de menos de 2 semanas de evolución, debemos pensar en estas dos etiologías. ¿De acuerdo? Y lo principal es siempre tratar de descartar que no sea una artritis infecciosa. O sea, buscar esos datos clínicos, esos datos en la anamnesis, ver si ha tenido síntomas acompañantes que sugieren una infección. En cambio, en las monoartritis crónicas, también, siempre que nosotros tenemos una monoartritis crónica, lo primero que tenemos que pensar es que eso puede ser una infección, especialmente una tuberculosis articular. Claro que aquí ya no es tan frecuente, o sea, también podemos tener artritis por cristales o artritis reactivas u otras artritis inmunológicas que sean crónicas, monoarticulares, pero siempre debemos tener en cuenta que no sea, o siempre descartar que no sea una tuberculosis articular. En cambio, en la poliartritis aguda, ahí sí nos orientamos ya no a causas bacterianas, ya no a causas micobacterianas, sino sobre todo a causas virales. Las causas más comunes, una de las causas más comunes de poliartritis aguda son artritis asociadas a virus. Por ejemplo, parvovirus, también puede ser una primoinfección por VIH, puede haber otro tipo de virosis como citomegalovirus también, por ejemplo, que pueden dar poliartritis, o simplemente los virus respiratorios comunes que a veces también pueden presentarse con poliartritis. Las causas inmunológicas que se manifiesten como poliartritis aguda son más raras, ¿no? Por lo general las causas inmunológicas van con un curso más larvadito, apagado, que se va haciendo subagudo y está crónico. Muy bien, y en las poliartritis agudas, por las artritis crónicas, perdón, en las poliartritis crónicas sí lo primero que vamos a pensar son etiologías inmunológicas, son más frecuentes, ¿de acuerdo? Ahí sí. Pero no debemos descartar que haya algunas poliartritis crónicas de origen infeccioso, especialmente las que están asociadas a virus que producen enfermedades crónicas como la HIV, la hepatitis. Más raro también las artritis gonocócicas, especialmente las formas diseminadas. Muy bien. Esto es un poquito con más precisión de qué gérmenes son los que pueden provocar poliartritis. Muy bien, y ahora nos vamos a enfocar en la artritis infecciosa, la artritis séptica, la monoartritis aguda. Ya, la artritis séptica es importante porque es un cuadro que puede dañar rápidamente la articulación. Entonces, nosotros lo tratamos como una verdadera urgencia. ¿Por qué? Porque puede llegar a producir discapacidad si daña, por ejemplo, la rodilla rápidamente o la cadera rápidamente. Entonces puede generar discapacidad, pero también puede ser una causa de incremento de la morbimortalidad. ¿De acuerdo? Especialmente si tomamos en cuenta que los pacientes que van a sufrir más cuadros infecciosos son pacientes que ya tienen alguna otra causa de inmunosupresión. Muy bien, estas son las vías por las que ingresa la bacteria a la articulación. La articulación es una cavidad aséptica, una cavidad que está cerrada al exterior. Entonces, ¿por dónde ingresan los gérmenes? El principal foco de ingreso es la vía hematógena. Ya tengo, por ejemplo, un paciente que tiene una infección urinaria, el germen puede venir por esta zona, o un paciente que tiene un absceso cutáneo, no en la cercanía, sino a cierta distancia, entonces puede ingresar el germen a la por vía hematógena hacia la articulación, hacia las membranas sinoviales especialmente.
pero también puede suceder por diseminación a partir de un poco de osteomielitis. O sea, el hueso todavía tiene más vascularización que la articulación, entonces puede haber también más riesgo de osteomielitis incluso. Entonces, esta infección en la zona del hueso puede diseminarse hacia la zona articular. Otra vía de ingreso es por diseminación de una vía de una infección de partes blandas en la zona de la articulación. Por ejemplo, una persona se cae, se golpea, se hace una herida, se hace una inflamación de las partes blandas y sucede justamente en la zona de la rodilla, por ejemplo. Mal curado, esa infección de partes blandas puede hacer que se disemine hasta comprometer la articulación. Otra vía puede ser por una inyección directa hacia la articulación cuando realizamos algún procedimiento, bien sea artrocentesis, bien sea una infiltración, por ejemplo, se hace una punción, entonces se vulnera toda esa capa, todo ese aislamiento que existe en la articulación, si es que no se ha tenido las medidas de asepsia y antisepsia convenientes, entonces se puede introducir un germen y eso es lo que favorece la infección. Y otra causa es que yo tengo un trauma directo en la articulación y produce una herida con exposición directa del tejido articular, por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿no? Puede tener ahí una lesión directa y ahí también eso ser un poco de entrada para los gérmenes. Esas son las vías por las que puede llegar un germen hacia la articulación. Muy bien, entonces ahora lo que quiero que vean es cómo se produce esta infección, este daño en la articulación. Entonces, vamos a tomar como modelo la infección por Staphylococcus aureus, que es el germen más frecuente. Es también el que produce una artritis más destructiva, o sea, produce una artritis piógena, pus en la articulación. Y eso es importante por dos motivos. Una, porque el estafilococo mismo tiene cierta capacidad, tiene algunas características que lo hacen más virulento, digamos, más factible de que se adhiera a las superficies cartilaginosas y por lo tanto anidar ahí y reproducirse dentro de la articulación. Y la otra porque también el cartílago articular y la zona articular, digamos, es un medio muy propicio para el crecimiento de los gérmenes, porque el líquido articular es un líquido que tiene muchos nutrientes. Ustedes recuerdan un poquito la anatomía del cartílago. El cartílago articular en realidad no tiene vascularización. Las células del cartílago se nutren a partir de los nutrientes que llegan por el líquido articular. Si yo me voy a esta imagen, el líquido articular a la sinovia, que es una membrana vascularizada, y ahí se produce el líquido articular que es rico en nutrientes, y este líquido articular es el que va nutriendo hacia el cartílago. Pero el cartílago en sí no tiene vascularización y por eso tampoco tiene capacidad de reparación. Entonces, en este cartílago, en este líquido, es muy fácil que los gérmenes crezcan, se reproduzcan, incluso formen biofilm. Y esto favorece la infección. Muy bien, estos son los principales gérmenes que pueden causar infecciones musculoesqueléticas, tanto artritis séptica como osteomielitis, a la cabeza del Staphylococcus aureus, los Streptococcus pyogenes, neumonía y otros Staphylococcus coagulasa negativa en segundo grado, y ya las bacterias gram negativas de forma más alejada. Muy bien, entonces es importante conocer cómo es la respuesta inmune, la respuesta de nuestro sistema inmunológico cuando ha ingresado un germen a la articulación. ¿Por qué? Porque cuando esta reacción inmunológica es muy exagerada, es lo que va a desencadenar erosión del cartílago y el hueso. ¿De acuerdo? Entonces, los péptidos formilados, que son parte de las estructuras bacterianas, van a estimular que migren polimorfonucleares hacia la zona de la sinovia y la unión entre la sinovia y el hueso subcondral, donde nace el cartílago. Entonces ahí se pueden activar macrófagos, linfocitos T, se produce una amplia cantidad de citocinas, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6, y estos también, aparte de todo el proceso inflamatorio que se desarrolla para destruir a los gérmenes, pero que muchas veces es exagerado, también favorece especialmente el TNF alfa la activación de los osteoclastos.
y eso va a favorecer la resorción ósea en el hueso subcondral. Entonces, dos factores muy importantes. En primer lugar, la virulencia bacteriana. Y en segundo lugar, el daño digamos, de la respuesta inflamatoria. Entonces, como les decía, los Staphylococcus aureus tienen moléculas de su superficie, adhesinas en su superficie celular, que tienen mucha afinidad para adherirse a los cartílagos, al tejido cartilaginoso. ¿De acuerdo? El Staphylococcus aureus es un excelente germen formando biofilms y utilizan justamente la superficie cartilaginosa para formar estos biofilms. Y además, los mismos estafilococos, una vez que se han estimulado, pueden producir toxinas, hemolicinas y otras enzimas que lo que van a hacer es destruir la matriz extracelular y por lo tanto, digamos, perpetuar la respuesta inmunológica. ¿Y qué pasa con nuestra respuesta inmunológica? Bueno, el Staphylococcus aureus es reconocido por los top-line receptors de las células innatas, de las células presentadoras de antígenos, que estimula la secreción de citocinas proinflamatorias, TNF-alfa, interleuquina 1 beta, interleuquina 6. Entonces, todo esto produce la reacción inflamatoria que consiste en la migración de polimorfos nucleares, si es que has tenido alguna sensibilización previa de linfocitos T y linfocitos B, y esta respuesta de las células innatas se van a convertir esos polimorfos nucleares en macrófagos activados y van a producir citocinas y también metaloproteinasa. Todo esto con la finalidad de destruir al Staphylococcus aureus, pero lo que hacen es también destruir la matriz extracelular y la activación de los osteoclastos, que lo que hacen es provocar erosiones óseas. ¿De acuerdo? Entonces, hay factores propios de las bacterias que favorecen el daño, pero también la respuesta inmunológica puede ser la causante del daño de la articulación. Aquí son simplemente gráficos que lo que van a señalizar son las principales citocinas proinflamatorias, de acuerdo y cómo el Staphylococcus aureus tiene esa capacidad de producir enzimas y toxinas, hemolicinas, por ejemplo, las adhesinas de superficie celular que se unen con mucha avidez al cartílago y la formación de biofilms que lo que hacen es favorecer la proliferación de estas bacterias. Además de esto, tenemos otras características importantes. Si bien el cartílago no es un tejido que tenga vascularización, sí lo es la membrana sinovial. La membrana sinovial es uno de los tejidos más vascularizados del cuerpo. Por lo tanto, favorece mucho la entrada de gérmenes cuando estos ya están diseminándose por vía hematógena. Y el líquido sinovial es un líquido rico en nutrientes que favorece la colonización, y la adhesión de los gérmenes, ¿ya? ¿Por qué? Porque además favorece la exposición de fibronectina. Entonces, ahí los gérmenes pueden crecer con mucha, digamos, avidez. Muy bien. Y además le sumamos otro factor, que es el daño mecánico. Además de todo ese proceso inflamatorio, si ustedes han visto una lesión de la piel, por ejemplo, se produce una celulitis, ¿no? Se produce flogosis, eritema, se hincha notoriamente eso. Eso también está sucediendo en la articulación, pero la articulación es un tejido cerrado, es una cavidad cerrada. Entonces, cuando hay demasiada expresión articular, esto también va generando daño mecánico. ¿Ya? Aumento de presión, daño mecánico, disminuye a su vez la irrigación y la nutrición de los tejidos de los cartílagos y esto también favorece que se dañe y se destruya el cartílago. Entonces, el daño articular se produce además porque hay daño del cartílago, pero también el daño del hueso subcondral produciendo erosiones óseas. Y todo este conjunto es lo que va a generar también, digamos, la discapacidad, la pérdida de la función de la articulación. Aquí vamos a tener unas microfotografías de infecciones por Staphylococcus aureus, en un ratón.
Entonces, lo que aquí vamos a ver, por ejemplo, la articulación de un ratoncito, la articulación del tarso, 24 horas después de la inyección del estafilococo aureus. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la membrana sinovial. Aquí es la membrana sinovial, la recubre aquí. Este es el cartílago. Lo que yo estoy señalando con el puntero es el cartílago. Este es el hueso subcondral. Este es el hueso subcondral. Este es cartílago. Esta es la membrana sinovial. ¿De acuerdo? Lo que vemos aquí son unas bacterias dentro de la cavidad articular. ¿De acuerdo? Y va habiendo una hipertrofia sinovial. Aquí, como ven, esta es una vénula de la sinovia, se ve bastante cargada, extendida, lo que está empezando una respuesta inmunológica. Esto es 48 horas después de la inyección. Igual, esto vendría a ser el cartílago, esto el hueso subcondral, y aquí vemos una amplia proliferación de la membrana sinovial. ¿De acuerdo? Aquí es muy marcada la hipertrofia sinovial. ¿Qué va pasando? Esta hipertrofia sinovial, aquí está el hueso subcondral, esto de aquí que yo estoy recorriendo con el puntero es el cartílago, y vemos que aquí ya se ha ido destruyendo esa continuidad del cartílago. Aquí el cartílago debería continuar así, ya no hay esa continuidad, sino por el contrario, la hipertrofia sinovial ha ido aumentando y metiéndose dentro del hueso subcondral, produciendo una erosión ósea. Esta es una erosión ósea. Entonces, y esto ha sucedido a los 8 días de la inyección del estafilococo aureus. Es una hipertrofia sinovial marcada, efusión articular y la formación de erosiones producto de la invasión de toda esta respuesta inmunológica hacia los estafilococos. Muy bien, entonces, ¿quiénes están en riesgo de tener artritis séptica? Bueno, pues aquellos que tienen algún grado de inmunosupresión, por ejemplo, adultos mayores, diabéticos, pacientes que tienen una enfermedad articular previa como la artritis reumatoide, enfermedad renal crónica, hepatitis, HIV, que son estados que pueden provocar inmunosupresión, pacientes que han tenido artritis infecciosa previa, recuerden que los estafilococos pueden formar biofilms y a veces eso favorece que no se destruyan completamente. Aquellos pacientes que han tenido infección de piel o úlceras cutáneas, especialmente en las zonas anexas a las articulaciones. Pacientes con prótesis articulares, también las prótesis articulares favorecen la producción de biofilm. Aquellos pacientes que han tenido alguna intervención intraarticular por el riesgo de diseminación de los gérmenes. Y otros pacientes que pueden tener también riesgo de uso de sustancias endovenosas, alcoholismo, riesgo de caídas o que puedan tener alguna infección concomitante, ¿no? Y en general, desde el punto de vista social, se ha visto que los pacientes que tienen más riesgo de artritis séptica son aquellos con bajo estatus socioeconómico, probablemente porque se junten varios de estos factores de riesgo. Muy bien, entonces clínicamente, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a tener un paciente que viene por un cuadro agudo de 48 a 72 horas de evolución que ha ido instaurándose progresivamente. Se acompaña de aumento de volumen y limitación funcional. A veces este tiempo de 48 a 72 horas nos ayuda a diferenciarlo, por ejemplo, de una artritis por cristales, ¿no? En la crisis de gota el desarrollo es mucho más rápido, ¿no? Generalmente de 12 a 24 horas. En cambio, aquí todavía se debe haber un periodo de incubación, de desarrollo del proceso de infección. Generalmente afecta articulaciones grandes como rodillas en adultos y caderas en niños. Hay que buscar esos otros síntomas que nos sugieran infección, como fiebre, malestar general. A veces la fiebre no se encuentra, especialmente en adultos mayores, es más difícil. El examen físico nos va a definir pues que hay un grado de tumefacción, eritema, limitación funcional en la rodilla, ¿no? Y entonces cuando nosotros tenemos este paciente que ha venido con una monoartritis aguda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una artrocentesis. O sea, tenemos que ir a estudiar el hígado. Aquí tienen, por ejemplo, algunos signos inflamatorios, una artritis de rodilla izquierda, vemos un aumento de volumen marcado comparativamente con el contralateral. Además, aquí, además de la tumefacción, de la artrosis, esta es una
esta es una infección de codo, es una artritis de codo, vemos la tumefacción aquí del codo, y además con un eritema importante en la zona de la articulación. Y entonces, para nosotros hacer el diagnóstico vamos a necesitar, o sea, para llegar a un diagnóstico definitivo de artritis séptica, necesitamos aislar el patógeno de la articulación afectada, que no siempre se consigue, aislar el patógeno en sangre y con afectación de una articulación que sea sospechosa de ser artritis séptica. A veces no logramos encontrar, el cultivo no nos sale positivo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos hemocultivos, a veces ahí hay un germen, por ejemplo, por ejemplo, nos sale una bacteriemia por Staphylococcus aureus, y además tenemos una artritis de rodillas. Ahí sospechamos, digamos, asumimos que el patógeno que ha causado la infección es el que nos sale en el cultivo. Ahora, hay un cuadro clínico compatible y además el líquido sinovial tiene características típicas de un cuadro de un proceso infeccioso, que ahora lo vamos a ver. Y la otra opción es ya el diagnóstico cuando se hace un estudio en anatomía patológica, por ejemplo, se sospecha infección, no se logra conseguir, se hace una biopsia y ahí se termina aislando, por ejemplo, o se hace cultivo de tejido y se termina aislando un germen, pues. Muy bien, entonces, ¿cómo abordamos a ese paciente con monoartritis aguda? Si el paciente tiene el cuadro clínico de dolor y tumefacción aguda, hacemos historia, examen físico, definimos bien, entonces, una monoartritis aguda. Lo primero que tenemos que hacer es sospechar de una artritis séptica. Y si es así, se debe realizar el estudio del líquido sinovial. Muy bien, este estudio es compatible con artritis séptica, entonces, lo que nosotros observamos del líquido de la clínica es compatible con artritis séptica, iniciamos antibiótico empírico. Muy bien, si ya los estudios finales nos dicen que no es séptico, bueno, suspenderemos, pero en principio, ante la mínima sospecha, iniciamos antibiótico empírico. ¿De acuerdo? Ahora, si el examen clínico, la historia, me dice, no, puede haber otros diagnósticos alternativos, entonces esperamos, vamos haciendo los estudios que corresponden. Pero si yo sospecho que puede ser una monoartritis infecciosa, debo hacer un estudio de líquido sinovial. Este cuadro resume qué aspecto podría tener un líquido sinovial. Los colores no son al azar, tienen una intención. El líquido normal es transparente, con viscosidad alta y escasa celularidad. ¿De acuerdo? Conforme yo voy alcanzando una patología cada vez más inflamatoria, el líquido se va volviendo más turbio y más oscuro. Por ejemplo, en una osteoartritis será un amarillo translucente. En un cuadro como artritis reumatoide, artritis psoriásica será amarillo más oscuro, pero quizás aún translucente. En cambio, en la gota es un amarillo intenso, fuerte, con turbidez, ¿de acuerdo? Conforme más inflamación se va perdiendo la viscosidad y aumenta la celularidad, ¿de acuerdo? Entonces, en los casos de, por ejemplo, gotas, nosotros vamos a tener aquí una pequeña corrección, no es más de 2.000, sino más de 20.000 e incluso más de 50.000 células. En cambio, en los procesos inflamatorios de 2.000 a 50.000 y en las osteoartritis de 200 a 2.000. ¿De acuerdo? Voy además a buscar si hay cristales u otras características. En cambio, la artritis séptica, yo voy a encontrar un líquido achocolatado, medio marrón, ¿de acuerdo? Muy turbio, con la viscosidad variable. En general pierde su filancia, pero puede haber detritos que aumenten la viscosidad también. Y se considera que debería haber más de 50.000 células, en un líquido séptico. Y de esas, más del 90% son polimorfonucleares, no hay hallazgos cristales y el cultivo resulta ser positivo. Entonces, este es el líquido que yo voy a tratar de ver si el paciente tiene al momento de hacer la receta. Entonces, si este es el caso, yo estaré ante un cuadro de probable artritis séptica. Perdón, tenía una imagen, pero creo que se me ha borrado. Muy bien, entonces, cuando yo tengo este líquido articular, yo ya puedo orientarme mucho hacia el diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, este cuadrito lo que nos resume es, por ejemplo, cómo yo puedo utilizar ciertos valores de exámenes
auxiliares para que me ayuden a hacer el diagnóstico. Por ejemplo, yo tengo un recuento de glóbulos blancos mayor a 11.000, la leucocitosis, y más discondición izquierda, entonces mi rango de probabilidades de que aumente mi diagnóstico de artritis séptica aumente en 1.7. Si yo además tomo en cuenta elevación de reactantes de fase aguda y que el líquido sinovial, miren, el líquido sinovial tenga más de 50.000 células, entonces, si yo tomo estos tres criterios juntos, estoy casi con una sensibilidad del 100% de que el paciente pueda tener una artritis séptica. Obviamente, siempre en el contexto clínico adecuado. Ahora, el gol estándar es el cultivo, pero la sensibilidad puede oscilar, nos dice aquí, 80-90% cuando se ha procesado adecuadamente, porque si hay demoras en el procesamiento o errores al momento de conservar el líquido, esta sensibilidad se reduce notoriamente. Muy bien, ¿y las imágenes son útiles en estos casos? No tanto. Podemos utilizar radiografía para evaluar, pero lo que vamos a ver sobre todo en la radiografía es si hay progresión del daño o no. O sea, vamos a ver si el desarrollo de osteopenia, destrucción de la articulación. Entonces hacemos una radiografía basal y posteriormente otros controles para evaluar la evolución. Las ecografías nos pueden ayudar para ver si hay sinovitis proliferativa, contenido heterogéneo, en los casos en los que hay alguna duda, y también nos puede ayudar para hacer, por ejemplo, una artrocentesis guiada por ecografía. Las tomografías se utilizan cuando uno quiere evaluar bien cuánto se ha dañado el hueso subcondral, así que no son de uso rutinario. Y las resonancias magnéticas también pueden ser útiles, especialmente para evaluar el grado de proliferación, si es muy intenso o no, con miras a un tratamiento quirúrgico especialmente. Esta es una imagen, por ejemplo, de la evolución luego de 2 semanas de una artritis séptica. Vemos el espacio articular aquí conservado, los bordes óseos bien regulares. Y en cambio aquí vemos, por ejemplo, que el espacio ha disminuido. Vemos marcada osteopenia en la zona yuxtaarticular, ¿de acuerdo? Sobre todo a nivel de la tibia, ¿no? Esos son efectos que se van produciendo por la artritis infecciosa. Bueno, esta es una imagen de ecografía en la que vemos, por ejemplo, este es su hueso, este es el siguiente, esta vendría a ser la cápsula articular, y vemos una importante distinción de la cápsula articular con un contenido heterogéneo. Esto puede ser útil para valorar. Las resonancias nos da una mejor definición. Aquí tenemos, por ejemplo, una artritis séptica de tobillo. Vemos cómo hay proliferación de la membrana sinovial hacia todos los lados. Vemos también que hay daño del hueso subcondral, erosiones grandes antes. Esto probablemente, una vez resuelto, deje muchísimas secuelas en este tobillo. También la resonancia nos permite identificar osteomielitis, por ejemplo. Aquí lo que vemos es tumefacción de partes blandas, aquí artritis, pero además vemos que hay edema óseo, edema en el hueso, lo que se corresponde con una alteración en el periósteo, por ejemplo, lo que se corresponde con osteomielitis. El tratamiento, en principio, es iniciar antibiótico de amplio espectro de forma empírica. Tenemos que cubrir tanto gram positivos como gram negativos. Eso se logra con la oxacilina más desestrexona. Luego hay que hacer el tratamiento según el resultado del gram, puede ser gram positivos o gram negativos. Tratar también según el resultado del cultivo en base al antibiograma. Aquí más o menos algunos gérmenes y el antibiótico de elección para su tratamiento. Lo pueden revisar con un poquito más de calma. Entonces, por ejemplo, tenemos una paciente mujer de 45 años, antecedente de diabetes, una semana de evolución que inició con aumento de volumen en rodilla derecha, dolor intenso y dificultad para deambular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En este caso, sospechamos pues de es una monoartritis aguda. Yo recuerdo, primero tengo que sospechar artritis séptica. ¿Qué debo hacer? Artrocentesis. Hacemos la artrocentesis y obtenemos este líquido, un líquido turbio, chocolatado, entonces pues mi probabilidad de infección es alta. ¿Qué hacemos aquí? Iniciamos terapia antibiótica empírica. Otro caso, un varón de 19 años, fumador de cannabis y tabaco,
con historia de luxación traumática de hombro derecho 5 meses atrás. 10 días antes del ingreso sufre un traumatismo cerrado en el hombro derecho que progresa con tumefacción, dolor sin signos de flogosis ni fiebre. Al examen físico está febril, con la tumefacción dolorosa y leve equimosis en el hombro derecho y dolor a la movilización activa y pasiva. ¿Cuál es la precisión diagnóstica? Nuevamente, estamos ante un paciente con una monoartritis aguda. Como tiene antecedente traumático, yo puedo pensar, mira, de repente es una hemartrosis, es un sangrado. Muy bien, pero ya la fiebre, la tumefacción dolorosa, eso ya pareciera que sea complicado. El hemograma normal, los marcadores de inflamación muy altos. Hacemos una artrocentesis y encontramos un líquido turbio, pero purulento, 45.000 leucocitos con 95% neutrófilos, 100.000 hematíes, lo que les decía, una hemartrosis con probablemente una infección, si nos quedamos hasta acá, y un cultivo que efectivamente reveló que había estreptococos en esa articulación. Es probablemente en este paciente el golpe, el traumatismo, hizo que se pierda, que pierda esta capacidad de mantenerse aislada la articulación y favoreció el sangrado. También la sangre es un líquido rico en nutrientes, favorece que ingrese un germen y se aloje y complique la articulación. Muy bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Puede levantar la mano si quiere o la puede escribir al chat, no hay ningún problema. Bueno, voy avanzando y si tienen alguna pregunta la van dejando en el chat. Muy bien, dentro de las artritis agudas también repasamos un poquito la artritis gonocócica. Sí hay que sospechar, ¿de acuerdo? Hay que sospecharla. ¿Y en quiénes van a sospechar? En adultos jóvenes sexualmente activos. Entonces hay dos formas. Uno es una artritis localizada, igualita a la que hemos revisado por el estafilococo. Raramente puede ser oligoarticular, pero podría ser. Y la otra es artritis como parte de una enfermedad diseminada, que en este caso sí generalmente es poliarticular. ¿De acuerdo? Entonces hay que sospecharlo, porque hay que pedir que sea del cultivo del monococo. ¿De acuerdo? No va a salir en los cultivos regulares que se hacen, hay que pedir especialmente el cultivo de Tiger Martin. Aunque el rendimiento del cultivo es bastante bajo. Es importante buscar ese antecedente eh, de enfermedad de transmisión sexual. Y como les digo, aquí hay que tener alta sospecha. Estas son algunas lesiones que pueden encontrar las infecciones diseminadas en infecciones gonocócicas diseminadas, que pueden ser máculas, pápulas, a veces algunas pápulas hemorrágicas o vasitos sangrantes, ¿no? Que se pueden ver. Y estos pacientes se pueden acompañar también con artritis. Un varón de 37 años, HIV, en carga, niega uso de drogas por vía periférica. 8 días antes de su ingreso comienza con fiebre alta, artralgia de varias articulaciones, mialgia y adenopatía. La rodilla derecha tiene flogosis, dolor e impotencia funcional y llega con fiebre de 38.8 grados. La presunción diagnóstica, bueno, tenemos un paciente con una monoartritis aguda en el contexto de síntomas generales, probablemente fiebre, entonces hay sospecha de infección. El hemograma normal, la velocidad de sedimentación muy alta, la radiografía de rodilla es normal, no se ven mayores cambios. Tengan en cuenta que el gonococo no produce tanta pus como el estafilococo, entonces por lo tanto, si bien es infeccioso, el cuadro inflamatorio es menos intenso. Se hace una artrocentesis, se hace líquidos de espectro inflamatorio, no necesariamente séptico, pero con muchos polimorfos nucleares. Y como había estos digamos, datos de que es un paciente en edad sexualmente activa con VIH, también se plantea la posibilidad de que tenga una infección por gonorrea y se hace cultivo del líquido articular, encontrándose que este es positivo para Neisseria gonorrea. Muy bien. Y entonces, otro aspecto importante de la charla de hoy es la tuberculosis articular.
Entonces, la tuberculosis articular puede afectar a diferentes partes del sistema musculoesquelético. La columna, articulaciones, el hueso sobre todo, tenosinovias y bursas. También puede dar enfermedad de partes blandas o incluso una forma de artritis reactiva llamada enfermedad de Ponce. Las más comunes son las espondilitis tuberculosas y las artritis tuberculosas. En las espondilitis tuberculosas, la localización, sobre todo a nivel lumbar, eh, son la mayoría de los casos y pueden darse en forma de lesiones de hueso cortical, abscesos paravertebrales, espondilodicitis, digamos un drenaje que sigue a los ligamentos, y estos pueden terminar en colapsos vertebrales que representan, digamos, el daño mayor de la vértebra. Aquí vemos, por ejemplo, una espondilodicitis por tuberculosis con disminución del espacio articular, digamos, erosión, disminución del cuerpo vertebral de forma significativa. Aquí vemos una espondilodicitis, vemos los abscesos prevertebrales y retrovertebrales y un edema óseo marcado en toda la vértebra, en todas las dos vértebras. Y la tuberculosis articular, en el 85% de los casos va a ser una monoartritis crónica. Generalmente la rodilla o la cadera, pero también puede encontrarse en saciliacas, hombros, codos, tobillos y otras articulaciones. En el líquido sinovial vamos a ver una predominancia de mononucleares, ya no de polimorfonucleares, sino de mononucleares. Y bueno, se tiene que hacer el estudio del BK en líquido sinovial con una sensibilidad baja, de 20 a 40%, mientras que el cultivo tiene mejor sensibilidad, pero bueno, pues hay que esperar un montón, ¿no? Lo que se hace a veces son técnicas nuevas, muchas veces se requiere biopsia sinovial. Entonces se hace una biopsia sinovial, mejora la sensibilidad con la realización de la biopsia sinovial, pero ahora también ya tenemos pues técnicas como el PCR o los exámenes tipo cuantiferón que nos ayudan también con el diagnóstico. Un varón de 25 años sin antecedentes patológicos, 5 meses antes presenta leve aumento de la rodilla derecha, poco dolorosa, sin limitación funcional, que inicialmente mejoraba con el reposo, luego mejora con AINE, pero persiste nuevamente el dolor, se va intensificando progresivamente, cada vez con mayor limitación, y ya no puede realizar sus actividades de forma regular. Más o menos tendríamos un caso como el de esta rodilla, un paciente con un cuadro crónico, se nota por la hipotrofia del músculo, aumento de volumen y pérdida de la funcionalidad. Hacemos una radiografía y vemos, por ejemplo, disminución de todo el espacio articular, erosiones grandes, esclerosis, pero no como y el daño articular aquí con erosiones marcadas a este nivel. Vemos también que hay esclerosis, lo cual habla de una respuesta del hueso, por lo tanto es más crónico, a diferencia, si ustedes recuerdan la imagen de la artritis ciática, en la que había una osteopenia muy marcada. Aquí, por ejemplo, encontramos, esta es una radiografía de un niño, estos son los cartílagos de crecimiento, pues seguro que es un niño, y aquí vemos, por ejemplo, un poco de osteomielitis, ¿no? Un poco de osteomielitis de origen tuberculoso. Muy bien. Entonces, eso es el tema central de la charla de hoy. Un poquito identificar las monoartritis agudas y crónicas y ver cuáles son sus principales causas y cómo se desarrolla una infección articular. Ahora voy a mencionar un poquito de manifestaciones de otros gérmenes, más para, digamos, sospechar, saber un poco que pueden verse afectados por otros gérmenes, pero lo importante es conocer cómo se desarrolla la artritis infecciosa. En el caso de las brucelas, las manifestaciones reumáticas más frecuentes son las sacroiliitis unilaterales, ¿de acuerdo? Y por eso también, por ejemplo, este es un diagnóstico diferencial de las espondiloartritis. Puede haber artritis periférica en un tercio de los casos y otros tipos de compromiso ya son más, digamos, más raros, ¿no?
hay que tener una alta sospecha clínica. ¿Y por qué? Porque nadie dice, primero encuentra una inflamación y dice, es brucela. Hay que ver si tienen correlato de cuadros de dolor abdominal, de diarrea, de fiebre, de exposición o uso de queso no pasteurizado, por ejemplo. Vamos a encontrar linfopenia, aumento en reactantes de fase aguda, un líquido inflamatorio pero estéril, no crece nada en los cultivos. ¿Por qué? Porque la brucela requiere pruebas especiales, ¿no? Entonces usamos test de aglutinaciones o un estudio de rosa de bengala o 2-mercaptoetanol y eso nos ayuda a hacer el diagnóstico. También podemos pedir un cultivo especial para brucela, lo cual nos va a ayudar a mejorar la sensibilidad en el diagnóstico. Aquí, por ejemplo, imágenes de una espondilitis por brucela que se va hacia la zona dorsal. Aquí vemos una sacroilitis, este es el hueso sacro, este es el ilíaco, y vemos aquí en el centro aumento del líquido articular con un abombamiento. Eso es una sacroilitis unilateral derecha, lo que se sospecha en brucela en estos casos. La infección por hongo generalmente nos va a dar cuadros subagudos crónicos, son de baja incidencia y están relacionados a la actividad, por ejemplo, personas que viven en la selva, que trabajan en campos o en zonas donde puede haber algún crecimiento de hongo, regiones tropicales, subtropicales, pacientes inmunocomprometidos, y siempre hay que buscar el compromiso pulmonar o cutáneo. Digamos, en un medio de ciudad como el nuestro, podríamos tener también casos de candidiasis, ¿no? Entonces hay que tener, siempre cuando tenemos una artritis crónica, una monoartritis crónica, también podemos ir valorando cuadros de candidiasis, por ejemplo, articular. Bueno, estas son algunas pruebas para que ustedes vean cómo se hace el diagnóstico. Pueden haber algunos anticuerpos, pero sobre todo son en base a, digamos, pruebas de difusión o de fijación. Aquí, por ejemplo, algunas imágenes, es una blastomicosis ósea y que afecta también al tobillo, ¿no? Produciendo aumento de partes blandas, por ejemplo, destrucción ósea importante y destrucción también del cartílago. Bueno, infecciones parasitarias ya a nivel articular son menos frecuentes, directamente por daño de parásitos no hay, pero sí pueden dar formas de artritis como artritis reactivas o muchas artralgias, ¿no? Hay que sospecharlo cuando una persona ha estado en zonas endémicas, viene con un cuadro de artralgias mialgias y que puede estar afectada de eosinofilia, ¿no? En este caso, ahí es que hay que sospechar estas infecciones. Diferentes enfermedades parasitarias o que nos pueden dar, por ejemplo, cuadros de artritis reactiva, algunos casos de miositis, mialgias, incluso casos que simulan artritis reumatoide, y aquí sería, por ejemplo, llamativo cuando hemos visto, por ejemplo, esquistosomiasis, por ejemplo, estrongiloides también, al menos esquistosomas son más de la selva brasileña, estrongiloides sí son más de la selva peruana, y podemos ver ahí algunos cuadros asociados a poliartritis también. Dentro de las infecciones virales, pues importante, el VIH es una infección importante que hay que conocer y sabemos también que da síntomas articulares, puede haber artritis, un importante caso, pero también puede haber artritis o oligoartritis asociadas a personas con VIH, especialmente en las fases de prima infección, ¿no? También se ha descrito, bueno, se han descrito, ya no se ve mucho porque ahora los pacientes rápidamente van a tratamiento, pero antes, cuando no había un tratamiento efectivo, hacían incluso síndromes de linfocitosis infiltrativa difusa, se llamaban, con los acrónimos de virus que simulaban, por ejemplo, un síndrome de Sjögren, síndromes tipo lupus o vasculitis, ¿no? Pero ahora son menos frecuentes ya con los tratamientos antirretrovirales. Aquí, por ejemplo, imágenes de pacientes que hacen reacciones psoriasiformes, tipo artritis psoriásica o también tipo artritis reumatoide, ¿no? En pacientes anteriormente descritos en pacientes que habían tenido HIV. Entonces, las infecciones virales, piénsenlo siempre que tenemos un cuadro poliartritis aguda, parvovirus, rubiola, alfavirus, Epstein-Barr también, aunque sí también se acompañan de crecimientos de adenomegales, lo que es el síndrome mononucleosis.
Y para que ustedes recuerden, había pues hace unos años hubo epidemia de chikungunya, por ejemplo, que son arbovirus, y había son enfermedades que producen fiebre, eritemas, conjuntivitis, pero también había poliartritis. Y a veces estos casos de poliartritis se hacían crónicos, e incluso llegaban a tener artritis, temesinovitis, y en algunos casos se describió incluso el uso de antirreumáticos para que vean que podía llegar a desencadenar también una respuesta inmunológica más extendida. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? No, doctor. Claro, claro, doctor. Bueno, si no tiene ninguna pregunta, espero que se haya entendido. Lo más importante es que ustedes entiendan, digamos, el enfoque de los síndromes articulares cuando hablamos de pacientes con eh, monoartritis o poliartritis, tengan en mente las causas infecciosas. Como siempre le digo a los chicos que rotan conmigo, las enfermedades inmunológicas son raras, no son comunes, son raras. Entonces, primero, si ustedes están ante un paciente con una monoartritis aguda, no vayan a pensar pues, que la artritis reumatoide recontra rara, no. Piensen primero en un caso serio y más frecuente, como la artritis séptica. Si son monoartritis crónicas, no se maten pensando que puede ser una enfermedad reumatológica, recontra rara. No, vayan primero a lo más común, tuberculosis articular. Igual, poliartritis aguda, piensen en infecciones virales, ¿de acuerdo? Entonces, si alguno no encuentra poliartritis, si no encuentra muchos síntomas, por ejemplo, de una enfermedad reumatológica, pero sí fiebre, pero sí síntomas generales, busquen enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas son más frecuentes que las enfermedades inmunológicas. Por eso que hay que estar atentos para hacer un buen diagnóstico y un buen enfoque. A ver, dice, para el tratamiento de artritis séptica, ¿por cuánto tiempo se debe administrar? Creo que eso no lo dije en la charla y está buena tu pregunta. El tratamiento antibiótico endovenoso son de 2 a 4 semanas y a las cuales se suman 2 a 4 semanas más vía oral. Generalmente son 2 semanas vía oral, pero las primeras semanas son de 2 a 4 semanas, dependiendo mucho del germen, dependiendo mucho del grado de daño y siempre y cuando se vaya monitorizando la respuesta. O sea, si yo veo que la respuesta es satisfactoria, en 2 semanas, bueno, paso a la vía oral y complemento ahí. Si veo que todavía a las 2 semanas hay cierta flogosis, cierta tumefacción, todavía no, debo ampliar a veces hasta 4 semanas y luego con 2 semanas de oral. El tipo de antibiótico, como les dije, si yo sospecho de una artritis séptica, lo primero que hago es darle tratamiento antibiótico empírico. Estrexona más oxacilina, porque cubro gram negativos, gram positivos. Ahora, también aquí entra mucho, tiene mucho que ver el factor epidemiológico. Si yo tengo un paciente con diabético que 2 semanas antes estuvo internado por una infección por E. coli Blend y le dieron meropenem y pasan 2 semanas que le han dado de alta y viene con artritis en la rodilla, yo debo asociar ese tiempo porque el germen puede ser el mismo. Entonces, no le voy a dar ceftriaxona, le tendría que coberturar con meropenem, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tengan en cuenta los antecedentes del paciente y si ha habido o no infecciones en las semanas previas, porque eso es bastante, bastante importante. Muy bien, ¿alguien tiene otra pregunta? No, creo que nadie tiene más preguntas. Bueno, si es así, entonces hemos terminado la clase de hoy. Nos encontramos nuevamente el día lunes y ahí vamos a hacer la de antifosfolípidos.